Aquí tenemos un grupo de jóvenes. ¿Qué cosas destacarías? Veamos. Visto de lejos, no son un grupo, son una multitud. Más de 1 millón. Parecen muy alegres. Y vienen de muchos países, de todo el mundo. ¿Y qué festival es este? ¿Quién es el artista capaz de atraer a tanta gente? No te lo creerás. Un anciano de 84 años. Y no sabe cantar. ¿Vas entendiendo? Aquí tienes una representación de la Iglesia Católica. Algunos cardenales, obispos, bastantes sacerdotes y una inmensa mayoría de laicos. La Iglesia es siempre joven, aunque tiene más de 2000 años. Es universal. Acoge a gente de todas las razas, lenguas y culturas. Muy variados, pero unidos, como una inmensa familia. Con el mismo Padre. ¡Benedicto! ¡Benedicto! ¿Que por qué le quieren tanto? Pues porque representa a Jesucristo en la tierra. El Papa es el sucesor de Pedro. ¿Sabes quién fue San Pedro? Era pescador, y Jesús lo llamó para ser uno de los 12 apóstoles. Precisamente aquel que eligió para ser cabeza de su iglesia. Él fue el primer Papa. ¿No te intriga cómo de aquel insignificante grupo de 12 han surgido los más de 1100 millones de católicos actuales? ¿Sospechas lo que sucedió en esos 2000 años que van desde San Pedro al Papa actual? ¿No te parece raro que no desapareciera la Iglesia como el Imperio Romano, los gladiadores y las demás instituciones de aquella época? ¿Tal vez sobrevive la Iglesia porque posee poderes sobrenaturales? Acertaste. La Iglesia y cada uno de los católicos tenemos acceso a una fuerza por encima de lo humano. No es la fuerza de Star Wars. Nos la da Dios y se llama gracia. Esa ayuda divina es la clave de la más apasionante de todas las historias, la historia de la Iglesia. En ella encontrarás personas con todas las pasiones y bajezas humanas, pero también con todas las virtudes hasta grados heroicos. Hallarás en ella personalidades gigantes como la de San Pablo, San Agustín o Juan Pablo II, y otras muy corrientes como tú y yo. En esa historia hay hechos visibles y misterios invisibles. ¿Sabías, por ejemplo, que la mayoría de los miembros de la Iglesia viven, pero no en este mundo? ¿Oíste hablar de la comunión de los santos entre fieles vivos y difuntos? Te sorprenderás si estudias esta historia. Encontrarás en ella grandes epopeyas, dramas, persecuciones, traiciones, conversiones, sucesos extraordinarios. En resumen, un poco como aquella vigilia de la JMJ, un sol espléndido, vendaval, tormenta, de nuevo calma y alegría. Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. ¿Quieres conocer lo mejor de la aventura del cristianismo? En las siguientes unidades lo tienes muy bien contado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos.
Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido. Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes. Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica, de los primeros cristianos. Sabrás cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo. Puerto de Cartago, año 350. Un joven abandona a su madre en lágrimas. Es un superdotado, pero sin fe. Se va a Roma en busca de fama y placeres. Aquel muchacho rebelde se llama Agustín. Su padre es pagano. Su madre Mónica es cristiana y reza por su conversión. No será fácil. Le atraen las filosofías de moda. Lee, discute.
Ninguna de aquellas teorías le convence. ¿Será posible encontrar la verdad? Él lo duda. Un día en Milán oye a San Ambrosio. Queda deslumbrado. Ahora sí, el cristianismo responde a todas sus preguntas. A duras penas logra dominar sus pasiones y se convierte. Nos lo contará en un libro apasionante, Las Confesiones. Años después, Agustín es ordenado sacerdote y llegará a ser uno de los más grandes padres de la Iglesia. Habla y escribe mucho y bien. Sus obras impulsarán la filosofía y la teología. Será un pilar de la cultura occidental. Él presentía que aquel imperio romano decadente ya no duraría mucho. En el año 430, ya en su lecho de muerte, los vándalos cercan su ciudad, Hipona. ¿Era eso el fin? ¿Sería superior la fuerza de los temibles conquistadores bárbaros al poder de la fe? El cristianismo había sobrevivido a otra prueba peor. Las sangrientas persecuciones de los emperadores romanos. Durante 3 siglos hicieron miles de mártires. Unos murieron en la hoguera antes que renegar de Jesucristo. Otros fueron decapitados, crucificados o echados a los leones en la arena del circo. ¿De dónde sacaban los cristianos de entonces la fuerza para no ceder? De la Eucaristía y de la vida sacramental. Parece extraño, pero lo entenderás cuando estudies lo que son los sacramentos y sus efectos, a primera vista invisibles. ¿Y por qué no respondieron con la violencia contra sus perseguidores? ¿Iban a hacerlo si su maestro había muerto en la cruz perdonando? Él es un Dios de amor, no de odio. Los cristianos se multiplicaron por la natalidad, sí, pero también por el apostolado de la palabra y del ejemplo. Tenían una ayuda muy poderosa, la fe y la gracia de Dios. Llegó el año 313 y el emperador Constantino les concedió el derecho de practicar públicamente su religión. Podían dejar las catacumbas y construir sus primeras iglesias. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo antes una gran batalla? Vale la pena leer esta parte de la historia. ¿Y después? ¿Cómo consiguió el cristianismo el salto de religión prohibida y perseguida a culto oficial en todo el imperio? Esa decisión la tomó en el año 380 a otro emperador, Teodosio. Pero, ¿fue una medida acertada? En cualquier caso, con o sin protección del Estado, la Iglesia debía afrontar la tarea de formular con claridad y sin error la doctrina cristiana. Además, dentro del mismo seno de la Iglesia comenzaban a surgir herejías. No eran cuestiones baladíes, afectaban a la fe en la misma persona de Jesucristo o en la Santísima Trinidad. Los primeros concilios fueron definiendo los dogmas, es decir, las principales verdades de la fe. Piensa, ¿podría haberse mantenido la unidad de la Iglesia universal sin la unidad de la fe? ¿En qué hubiera terminado la Iglesia sin defensores de la fe como San Agustín y sin la definición de los dogmas que hicieron los primeros concilios? A orillas del río Danubio se alza Budapest con su fantástica catedral católica. Es la capital de un país cuya constitución de 2011 empieza así: Dios salve a Hungría. Y añade que los húngaros se enorgullecen de su primer rey, San Esteban, por incorporar su patria a la Europa cristiana.
De estas mismas llanuras húngaras partieron hace tiempo los temidos jinetes hunos. Sembraron el pánico en media Europa, bajo el mando de Atila. De Atila en el siglo V a San Esteban en el XI hay todo un mundo. Europa pasa de la crueldad salvaje al evangelio del amor, de la idolatría al cristianismo. ¿Cómo explicar semejante revolución? Una clave te la dará un joven que se escondía en una inhóspita gruta por estos montes de Italia. Benito dedicaba las horas a rezar y a hacer penitencia. Su fama creció de tal manera que se convirtió en abad de un monasterio y tras superar dificultades y obstáculos llegó a fundar 12 monasterios. El más famoso fue el de Montecassino, cuna de la orden benedictina. En unos tiempos donde lo primero era sobrevivir, la Iglesia se convirtió en la única institución preocupada por el bienestar de la gente. Enseñaron a los nuevos pobladores a cultivar la tierra, a cuidar el ganado. Preservaron el saber y los conocimientos de griegos y romanos, profundizaron en la teología y en la palabra de Dios y la transmitieron en bellos libros como este. Los monasterios fueron focos de civilización para los pueblos recién salidos de las selvas del norte. La oración de los benedictinos, entre otros muchos, y la acción de intrépidos predicadores consiguió su conversión gradual, desde los visigodos en España hasta los eslavos del este. Pero mientras la cruz se abría paso pacíficamente en el continente, la media luna del Islam cabalgaba desde Arabia. Conquistaba con la espada grandes territorios de Oriente Medio y el norte de África. Allí desaparecieron casi todas las comunidades cristianas. Todo empezó con Mahoma en el siglo VII. Se proclamaba el último y definitivo profeta enviado por Dios por encima de Jesucristo. Alá es un Dios único, distante del hombre, que no se encarna y muere por nosotros. ¿Quieres conocer más diferencias entre cristianismo e islam? ¿Has oído hablar de islamismo, islamistas, mahometanos y musulmanes? ¿Sabes lo que significan esas palabras y en qué se diferencian? Lo que quedaba del antiguo imperio romano, Bizancio, sucumbió también bajo la fuerza del Islam. Pero unos años antes ya se había producido un gran terremoto religioso. El cisma o separación entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. Se consumó en 1054, pero se fraguaba desde mucho atrás. ¿Por qué? Por rivalidades culturales, políticas y teológicas. Resquebrajó el mundo cristiano, separando de Roma las iglesias del Imperio Bizantino. Hoy se las conoce como iglesias ortodoxas. Entre ellas están las de Rusia, Grecia, Serbia o Bulgaria. Si viajas a uno de esos países, podrás ver algunas diferencias exteriores entre sus ritos y los nuestros. Es más lo que nos une que lo que nos separa, y los papas del último siglo han rezado y trabajado para que la Iglesia vuelva a ser una. Esta rica y próspera ciudad honra el nombre de un mendigo, el más pobre entre los pobres, San Francisco. ¿Por qué? Porque la fundaron unos misioneros franciscanos españoles que enseñaron la fe cristiana a los indios. Francisco pasó su juventud en Asís, Italia, y sus padres fueron ricos comerciantes de telas. Por eso tuvo más mérito cuando abandonó todas sus posesiones y riquezas y salió a las calles a predicar el Evangelio.
La radical austeridad de Francisco, a imitación de Cristo, fue un revulsivo para la sociedad de su tiempo que necesitaba urgentemente volver a la pureza del Evangelio. Francisco hizo muchos milagros y expulsó demonios. Llegó a predicar al Papa. Y sobre todo, fundó una familia religiosa, los franciscanos, presentes en todo el mundo. La Edad Media no es tan oscura como a veces se pinta. Los siglos XII y XIII son los de mayor plenitud de la cristiandad. El prestigio del Papa era inmenso y su autoridad acatada por todos. Por aquel entonces, todos los europeos eran cristianos, incluidos sus gobernantes. Es el tiempo de las catedrales románicas y góticas, auténticas maravillas de la arquitectura. Quizás conozcas Notre Dame en París o la de Burgos en España. Todo lo que ves tenía como fin dar gloria a Dios, desde los grandes pórticos y rosetones hasta la última piedra escondida. También fue el momento de las cruzadas, una de las mayores epopeyas de todos los tiempos. Muchos libros y películas tratan de ellas, y no siempre de modo muy objetivo. Las cruzadas se iniciaron para que cualquier cristiano tuviera la libertad de rezar en Jerusalén, no por afán de riquezas. ¿Pero acaso no hubo abusos? Sí, y en ambos bandos. Muchos cruzados se dejaron arrastrar por sus pasiones. Hubo entre ellos comportamientos poco cristianos, reprobados por la Iglesia. Pero hay todavía otro tema más socorrido para criticar a la Iglesia: la Inquisición. Sobre ella hay más películas y libros aún que sobre las cruzadas. ¿Qué hay de verdad y qué de calumnia en ellos? ¿Sabes por qué surgió o de quién dependía? En la Edad Media surgieron las primeras universidades, creadas e impulsadas por la Iglesia para compartir todo el conocimiento recopilado. Así nacieron las universidades de Salamanca, París, Bolonia, y grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, faro luminoso para los hombres de todos los tiempos. Fíjate en la unidad y podrás descubrir las luces y sombras de estos siglos tan interesantes. Militar al servicio del emperador Carlos V, Íñigo de Loyola fue herido por una bala de cañón en las murallas de Pamplona y, poco después, por el amor de Dios. Fundó un ejército de apóstoles, la Compañía de Jesús. Sus armas, la oración, la piedad y la ciencia teológica. 6 estudiantes de París le siguieron. Ordenados sacerdotes, serán el germen de la compañía. Su marca, la buena formación, la evangelización de la cultura y la obediencia al Papa. Su fin, la propagación de la fe. San Ignacio, cuya vida discurre paralela a la de Martín Lutero, ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos. Trabajó intensamente por la reforma de la Iglesia, que vivía sumida en una fuerte decadencia en la vida moral y religiosa. La Iglesia estaba enferma, pero ¿por qué? Por la falta de santidad de muchos de sus miembros, sobre todo eclesiásticos, sacerdotes, religiosos e incluso algunos papas. Nadie se atrevía a emprender las reformas necesarias en medio del ambiente cómodo y novedoso del Renacimiento. ¿Nadie? Solo una mujer. Se llamaba Isabel y era reina de Castilla. Ella eligió al franciscano Jiménez de Cisneros,
para poner orden en conventos y monasterios, purificando y dignificando el clero. Así, desde dentro de la Iglesia, la reina Isabel y el cardenal Cisneros lograron la renovación que Lutero y otros pretendieron hacer desde fuera. Pero, ¿quién fue Lutero? Este fraile agustino alemán denunció abusos que eran bien ciertos, pero también negó muchas de las enseñanzas y dogmas de la Iglesia, como la autoridad del romano pontífice, algunos de los sacramentos o el culto a la Virgen María y a los santos. En medio de la crisis religiosa, arrogándose más autoridad que el Papa, Lutero arrastró consigo a millones de almas de diversos países de Europa a separarse de Roma. La política y la religión se mezclaron. Hubo guerras y mártires. Uno, popularizado por el cine en esta película, es Tomás Moro, esposo, padre, abogado y Lord Canciller de Inglaterra. El rey Enrique VIII ordenó su decapitación por oponerse a la separación de la Iglesia de Inglaterra. En cambio, en la América recién descubierta, el catolicismo creció y se expandió por aquel inmenso continente. Isabel la Católica promovió la evangelización de los indígenas y se esforzó por proteger sus derechos. En esa tarea encontramos de nuevo a los jesuitas. Ellos, junto con los franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas, sembraron el nuevo mundo de iglesias y de misiones, dejando una huella católica imperecedera. ¿Fueron convertidos los indios en masa y a la fuerza, como a veces se ha dicho? No, aunque sí hubo abusos por parte de algunos conquistadores. La labor de los misioneros no fue fácil y las conversiones tardaban en llegar. Solo un gran milagro, la aparición de la Virgen en Guadalupe al indio Juan Diego, desencadenó una ola inmensa de conversiones entre los indígenas. Esta imagen de la Virgen es una historia llena de misterio que asombra hoy a los científicos. La difusión del luteranismo y demás herejías en Europa provocó divisiones y guerras. Pero al mismo tiempo hubo una gran floración de santos. Es la época de los grandes místicos, con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz a la cabeza. Y entonces la Iglesia puso en marcha la gran reforma histórica. ¿Te suena a Trento? Es una de las palabras clave que no hay que olvidar. En esa ciudad del norte de Italia se celebró un famoso concilio que cambió la situación del mundo. La hermosa ciudad suiza de Ginebra no solo es famosa por su lago, lo es también por dos personajes contrapuestos: Calvino, que dio origen a una de las ramas del protestantismo, y San Francisco de Sales, que fue obispo de esa ciudad. Francisco nació en una familia noble. Alumno de los jesuitas, estudió en la Universidad de París. Alegre, paciente y optimista, se hizo sacerdote y atendió a los pobres. Iba por las casas explicando la fe católica a los cristianos que se habían separado de la Iglesia Católica. Logró convertir a miles de ellos. Sus libros y escritos, profundos pero de estilo fácil, gustaban a todos. El más leído fue La Introducción a la vida devota. Francisco de Sales había nacido poco después de un acontecimiento decisivo, el Concilio de Trento. El emperador Carlos V había pedido al Papa la celebración de un concilio universal con el propósito de buscar una solución a los problemas doctrinales y políticos que había originado la Reforma Protestante. Iniciado en 1545, duró 18 años.
¿Cuál fue el resultado final del Concilio de Trento? El concilio supuso una profunda renovación en la Iglesia católica. Sus enseñanzas germinaron, abriendo un periodo de esplendor y renovación espiritual. Se promulgó un nuevo catecismo universal, síntesis de la doctrina cristiana, acorde con la sagrada tradición. Se fortaleció el culto a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen María. La piedad del pueblo cristiano se universalizó con estas y otras muchas devociones. Fue una época en la que florecieron nuevos carismas y grandes santos y santas. La Compañía de Jesús, que tuvo un importante papel en el concilio, los Escolapios de San José de Calasanz, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. San Juan de Dios fundó su orden para asistir a los más necesitados, y Santa Teresa impulsó la reforma de la Orden del Carmen. El concilio también supuso un impulso para las misiones. Se llevó la reforma católica a los más diversos rincones del planeta, desde América hasta Filipinas. El arte acompañó también a la primavera espiritual suscitada por Trento. Frente a la austeridad protestante, los artistas católicos del barroco hacen gala de imaginación, gusto y esplendor, dejándonos obras maestras de valor incalculable. La impresionante cúpula de la Basílica de San Pedro, levantada en 1590 sobre planos de Miguel Ángel, simboliza por su sólida armonía la espléndida orientación que el Concilio de Trento estaba imprimiendo a la vida de la Iglesia. Gracias al apoyo de la Iglesia, el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y muchos descubrimientos científicos se realizaron y tuvieron influencia en la época del Barroco. París, 1794. Asistimos al martirio de las 16 monjas carmelitas descalzas de Compiègne. En este carro las llevan para ser guillotinadas. Es la época del terror de la Revolución Francesa. No lloran. Contentas de ofrecer sus vidas a Dios, cantan un himno al Espíritu Santo. Lo evoca muy bien esta película, Diálogos de Carmelitas. Pero no es ficción. Fue un hecho real. Esas monjas, con su priora al frente, fueron ejecutadas por no querer renunciar a sus votos religiosos. Muchos más fueron los mártires de aquella revolución que, como otras después, dirigieron su odio hacia los amigos de Dios. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Y cómo sobrevivió la Iglesia? La Revolución Francesa es el desenlace de un siglo de descristianización de la cultura y de la vida pública. Aunque el pueblo seguía practicando la religión, entre la nobleza y la burguesía predominaba el espíritu llamado de las luces o de la Ilustración. ¿Sabes quiénes eran los ilustrados del siglo XVIII? ¿Te suenan los nombres de Voltaire, Diderot o d'Alembert? Se les conocía también como racionalistas. ¿Qué pretendían? Eliminar al creador del mundo y llenar el vacío dejado con un simulacro de religión natural o deísmo que negaba el culto externo a Dios. ¿Cómo explicar el triunfo de aquellas ideas anticristianas minoritarias y su acceso al poder? ¿Hubiera sido eso posible sin la masonería? Todos los papas han juzgado la masonería incompatible con el catolicismo. ¿Será porque aspira a ocupar el lugar de Dios? En tal caso, masonería, ilustración, deísmo y racionalismo ¿no tendrían algo en común? El terror dejó paso a las guerras y a Napoleón. ¿Puso fin a la revolución?
más bien propagó sus ideas por Europa. Al principio, la Iglesia pudo desarrollar de nuevo su labor y abrir parroquias y seminarios. Pero Napoleón despreciaba a la Iglesia y quiso servirse de ella. Invadió los estados pontificios y tuvo al Papa prisionero. El pontífice fue liberado, Napoleón encarcelado. Murió prisionero en una isla remota. A pesar de todo, la vida de la Iglesia siguió dando frutos espirituales. Santa Margarita María de Alacoque impulsó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Bautista de La Salle fundó una orden religiosa dedicada a la enseñanza. Y así muchos otros santos. Promovieron numerosas iniciativas a favor de los pobres, de la educación católica y de las misiones. Fue una época de esplendor en el arte y la música. Durante los siglos XVII y XVIII se desarrollaron nuevas formas musicales religiosas, reflejo del mayor interés por conocer y disfrutar de la Sagrada Escritura. Entre los compositores te sonarán nombres como Haydn o Mozart. En la pintura, escultura y arquitectura triunfa el barroco en el siglo XVII con sus grandes artistas como Velázquez, Zurbarán, Gregorio Fernández o Bernini. Pero ya en el siglo XVIII se vuelve a las formas clásicas y racionales, dando lugar al neoclasicismo, con edificios como la Madeleine en París o el Real Oratorio del Caballero de Gracia en Madrid. Difícilmente encontrarás una época más apasionante y sorprendente. No te pierdas nada de esta unidad, pues todo lo que trata está en la base de la cultura actual. Francia. Una joven monja cose y reza, ajena a los avatares del mundo. Vive en un pequeño convento del Carmelo de Lisieux. Es Santa Teresita del Niño Jesús. El Papa San Pío X dijo de ella que era la santa más grande de los tiempos modernos. Vivió solo 24 años, pero dejó un camino de espiritualidad que puedes leer en su librito Historia de un alma. Teresita vivió en el siglo XIX, una época turbulenta, de cambios y de violencia. Las revoluciones liberales modificaron las estructuras políticas y sociales. Buscaban acabar con las injusticias sociales y los privilegios de las clases altas. Se ensalzó el individualismo y se primó la libertad sin ataduras. En este contexto de terror y violencia, la Iglesia era la única institución que daba estabilidad, que socorría a los más necesitados, que llevaba el mensaje de amor y esperanza a todos. En cambio, las ideologías que triunfaban, como el socialismo o el anarquismo, partían de una concepción atea de la vida. Parecía como si la política se hubiese enemistado con Dios y quisiese expulsarlo de la vida pública. Y la Iglesia fue nuevamente perseguida. ¿Cómo reaccionó? ¿Callaron los papas ante las injusticias sociales? Ni mucho menos. El Papa León XIII dio un formidable impulso a la doctrina social de la Iglesia, con el fin de remediar muchas injusticias en el mundo. La Iglesia continuó asistiendo y cuidando a los pobres, los ancianos, los enfermos o los analfabetos. San Juan Bosco empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes. Sus grandes amores fueron la Eucaristía, la Virgen María, la Iglesia, la fidelidad al Papa y la juventud. Fundó la Congregación de los Salesianos dedicados a la educación de los jóvenes,
en especial los más pobres. En el siglo XIX surgieron con nuevo vigor instituciones benéficas, hospitales y escuelas. Innumerables personas dedicaron su vida a los demás, enseñando o cuidando de los más débiles. También la Iglesia continuó su misión tras la independencia de las naciones hispanoamericanas. Llevó el mensaje de salvación a todos, no solo en América, sino también en Asia. Muchos hombres y mujeres dejaron sus países para predicar el Evangelio. La apasionante historia de las misiones en ultramar es toda una epopeya de sacrificio y heroísmo. Y el ejemplo de estas personas dio frutos de santidad en la Iglesia de aquellas tierras. Por ejemplo, en Corea. ¿Has oído hablar de San Andrés Kim y sus compañeros mártires? La Gran Guerra de 1914 a 1918 clausura este periodo. El Papa Benedicto XV intentó impedirla. No pudo. Los gobiernos estaban lejos de Dios. Millones de hombres perecieron en las trincheras. 4 imperios desaparecieron. ¿Sabes cuáles? Compara el mapa de Europa antes y después. Te sorprenderás. ¿Resolvió algo la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron sus resultados inmediatos? ¿Qué ocurrió en Rusia? ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? ¿Qué respuesta dio la Iglesia? En esta unidad encontrarás historias vivas, reales, que te ayudarán a situarte en los problemas del mundo actual. Esto es Auschwitz, uno de los campos de la muerte, el Holocausto. ¿Cuántas películas habrás visto sobre el exterminio de judíos por los nazis? Pero, ¿eran solo judíos los que murieron en las cámaras de gas? No. Allí perdieron la vida también muchos cristianos y algunos judíos convertidos al catolicismo, como Edith Stein. Edith era una profesora universitaria alemana. Descubrió la fe y más tarde se hizo carmelita tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En 1942 fue llevada prisionera con otros religiosos y religiosas a Auschwitz. Murió allí como judía y mártir de la fe cristiana. Filósofa de gran inteligencia, nos ha dejado escritos de honda espiritualidad. Juan Pablo II la canonizó en 1998 y además la declaró copatrona de Europa. Auschwitz fue parte de un drama colosal. ¿Sabías que el siglo XX fue el más sangriento de la historia? En los últimos 300 años han muerto unos 100 millones de personas en guerras, el 90% de ellos en el siglo XX. ¿Sabes por qué? En la Primera Guerra Mundial, los intereses nacionales y económicos se impusieron sobre la ética cristiana. La segunda fue peor. Se enfrentaron 2 ideologías inhumanas que dominaron casi toda Europa: el nazismo pagano y el comunismo ateo. Esa guerra fue para la Iglesia una prueba más dura que la primera. El Papa Pío XII hizo todo por impedirla. No le escucharon. Las consecuencias: muerte y desolación primero, y luego pérdida de libertad en los países caídos bajo el férreo imperio comunista. Un telón de acero dividía Europa en 2. ¿Has oído hablar de la Guerra Fría? Estados Unidos se oponía a la expansión soviética. Con 2 superpotencias nucleares enfrentadas, el mundo temió una guerra atómica que podía ser fatal para el planeta.
En esos años de progreso en muchos campos, la fe cristiana se veía amenazada por el marxismo en el este y el materialismo práctico en el oeste. Pero la Iglesia no se dejó arrastrar, se renovó. El Papa Juan XXIII sucedió a Pío XII y sorprendió a todos convocando el Concilio Vaticano II en 1962. ¿Sabes por qué fue tan importante ese concilio? ¿Qué novedades trajo? Una de ellas fue realzar el apostolado de los laicos y proclamar la vocación a la santidad de todos, incluso de los casados. Ese era el mensaje que pregonaba desde 1928 San José María, el fundador del Opus Dei. Después del concilio, se multiplicaron las instituciones que daban más protagonismo a los laicos. Ellos afianzaban la presencia del mensaje de Cristo en el mundo del trabajo y en la vida civil. El concilio no fue bien interpretado por muchos. Surgieron abusos de todo tipo. El Papa Pablo VI intentó evitar la confusión doctrinal que se iba extendiendo, pero no fue muy escuchado, especialmente cuando declaró la inmoralidad de la píldora anticonceptiva. Murió en 1978 sin haber cedido tampoco ante la llamada teología de la liberación, que pretendía conciliar el marxismo y el cristianismo. Mucha materia para estudiar, ¿no es cierto? Pero vale la pena, porque esta época tan reciente marca de modo profundo el hoy en el que nos movemos. Esta unidad es la clave para entenderlo. Una ceremonia excepcional se celebró en Roma el 1 de mayo de 2011, la beatificación de Juan Pablo II. Ningún santo ha sido visto en persona o en televisión por tantos millones de hombres y mujeres. Popular y querido en todo el orbe, fue un ejemplo de virtudes. Viajero incansable, llevó el Evangelio a casi todos los países del mundo. Defendió los derechos humanos, protegió a los pobres, resistió a los poderosos, conservó la fe. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Esa fue su divisa. 1978 fue el año de los tres papas. Pablo VI, que murió en agosto, Juan Pablo I, que falleció en septiembre, y Juan Pablo II, que introduciría a la Iglesia en el tercer milenio y la dirigiría hasta su muerte en 2005. Habemus Papam. La elección del polaco Karol Wojtyła al sumo pontificado inició una época de cambios decisivos. La Iglesia saldría de la crisis posconciliar y Europa se libraría del comunismo. ¿Sabes cómo ocurrió? Tras escapar milagrosamente a un atentado en 1981, el Papa Juan Pablo II consagra Rusia a la Virgen. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 el Imperio Soviético se desintegra en 15 repúblicas independientes. El comunismo había caído. ¿Quedaba algún otro peligro? Sí, Juan Pablo II lo veía en el materialismo y el relativismo de Occidente. Su respuesta fue la nueva evangelización. En esa tarea se apoyó mucho en los nuevos movimientos. Son instituciones compuestas en su mayoría por laicos, como los focolares, los carismáticos, Comunión y Liberación, el Camino Neocatecumenal y otros. Juan Pablo II fue un gran amante de la devoción a la Virgen y también de transmitir la doctrina católica. Escribió muchas encíclicas y documentos,
publicó el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, promovió el ecumenismo y lanzó grandes iniciativas como las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su muerte en 2005 conmovió al mundo. Le sucedió el cardenal Ratzinger con el nombre de Benedicto XVI. Este gran teólogo alemán ha proseguido la ingente tarea de su predecesor. Viaja por todo el mundo a pesar de su edad y sobre todo se esfuerza por llevar a Cristo a todos los hombres y mujeres de la tierra. El Papa Benedicto ha recordado de muchas maneras que la fe y la razón no se oponen, se complementan. A Dios se le conoce y se le ama con el corazón y la inteligencia, y es tarea de todos darlo a conocer. Ese fue parte de su mensaje en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. La Iglesia en el siglo XXI sigue fiel a la misión que le encomendó Jesucristo, su fundador: preparar a los hombres para gozar de Dios en la eternidad. Esa tarea la llevan a cabo no solo los papas o los obispos y sacerdotes, sino también los fieles laicos de todas las edades. Y ese apostolado lo hacen tanto a nivel personal, entre amigos, familiares y colegas, como a través de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación. Vale la pena estudiar la historia de la Iglesia. En ella hay muchas cosas que no se explicarían si no vemos allí la mano de la providencia, es decir, la asistencia que Cristo le prometió hasta el fin de los siglos.